Episodio 25 de Shref Ruya quedó grabado en la memoria como un episodio impresionante que desafía los límites de las emociones, tensa los destinos entrelazados de los personajes y crea un nuevo giro en cada escena. En este episodio, no solo los conflictos físicos, sino también las batallas invisibles dentro de los mundos internos de los personajes se reflejan en la pantalla con toda su fuerza. El viaje de Nissan, que comienza en pánico y termina sin aliento, está moldeado por la sombra de la mente oscura de Shref. Este episodio es prácticamente una historia de paradojas. Es más peligroso ser protegido por la persona que amas o huir de ella. Todo comienza con el escalofrío que el collar, que parece un regalo ordinario pero en realidad se convierte en un mecanismo de rastreo, deja en el cuello de Nissan. Ese collar no es solo un accesorio, simboliza que la sombra de Shref está justo en el aliento de Nissan. El pánico en el rostro de Nissan al darse cuenta de que no se trata solo de un momento de miedo, sino de la ansiedad de que todos los secretos que ha guardado durante años se revelen de golpe. La carrera de Nissan hacia Idem revela el temblor que se esconde tras su firme actitud. Nissan huye tanto de su propia verdad como de la de Shref. Y entonces llega esa escena crítica. Es Shref quien llama a la puerta de Nissan, quien se ha quedado sin hogar debido a la transformación urbana. Las palabras de Shref, "Este es nuestro hogar", pueden parecer a primera vista un afecto posesivo, pero encierran una profunda sombra. Esta frase deja a Nissan con dos sentimientos contradictorios en su corazón: confianza y cautiverio. La delgada línea entre la atracción que Nissan siente por Shref y el miedo se agudiza aún más en esta escena. La autoridad de Shref ahora se encuentra no solo en las calles, sino también en el corazón de Nissan. La historia de Farouk es el otro punto de inflexión importante del episodio. Su encarcelamiento por atacar a Harun altera el equilibrio no solo de él, sino de todo el equipo. El hecho de que Farouk esté en la misma celda que Kasap es como una sombra que oscurece repentinamente la atmósfera del episodio. El miedo en los ojos de Farouk no refleja debilidad, sino la gravedad del peligro mortal que enfrenta. Y la venganza de Shref, desencadenada al enterarse de esta situación, se transforma en una operación a sangre fría. Su acto de atraer primero al carnicero afuera y luego matarlo de un solo disparo demuestra definitivamente el escaso alcance de la misericordia en el mundo de Shref. Su justicia pertenece a la oscuridad de las calles, rápida, despiadada e incuestionable. Mientras tanto, el contacto de Nissan con la fiscal Selma usando información encontrada en la memoria USB de Fulia señala un cambio en la trayectoria de la historia. Vemos a Nissan ahora atrapado entre dos mundos. Por un lado, el aliento de Shref, por el otro, la llamada de la conciencia, la justicia y la verdad. Pero el peligro, como siempre, está un paso por delante. El momento más tenso del episodio es cuando Shref se da cuenta, gracias a su collar, de que Nissan lleva mucho tiempo en el mismo sitio. La huida de Nissan de Selma y su regreso al estudio es como un rápido paso entre el destino y la muerte. En ese instante, la actitud de Shref crea una tensión sobrecogedora que lleva al espectador a pensar, ese momento debería haber llegado, pero no llegó. El momento más intenso del episodio es el plan de guerra química de Shref contra Kadir. Este plan subraya la identidad de Shref como un líder que lucha no solo con fuerza física, sino también con inteligencia, estrategia y dominio del detalle. El intercambio de mercancías en los camiones y la posterior explosión épica que ilumina todo Estambul. Esta escena es uno de los momentos cinematográficos más impactantes de la serie. La fría y sarcástica llamada telefónica de Shref a Kadir tras la explosión es una de las respuestas más claras a la pregunta ¿quién es Shref? Hacía un poco de frío. Pensé en calentarte. Esta frase es una brillante línea que combina el humor negro, la ira y la inteligencia de Shref. El miedo de Dincer, de pie junto a Kadir, abre la puerta a una historia completamente diferente. Temiendo la ira del viejo, Dincer se siente como un hombre acorralado. Su obsesión por Nissan, sumada a su odio por Shref, lo lleva por un camino sin retorno. Y llega la confrontación esperada. Cuando Dincer confronta a Shref, la declaración de Nissan, "No hay nada más preciado para mí que él en mi vida", es la gota que colma el vaso. El furioso ataque de Dincer queda destrozado por las palabras de Shref, que son como una bofetada. ¿Te pegaban mucho de niño? Nadie te acarició el pelo. Estas palabras no son solo un insulto, prueban que Shref comprendió la herida interna de Dincer con una sola mirada. Toda la ambición, todo su odio, toda su vulnerabilidad de Dincer se encierran en esa frase. Nissan, que pasó la noche con Shref, se deja llevar una vez más por la misma oleada de pánico al no encontrarlo a su lado por la mañana. Esta sensación de soledad demuestra que la confianza que Nissan ha construido en Shref aún pende de un hilo. La noticia de que Gurdal está en el hospital y la revelación de Irmak de su embarazo presagian una bomba mucho mayor que explotará en futuros episodios.
Esta información sacudirá profundamente el equilibrio entre Kadir y el equipo como una ola. El final del episodio, al condensar toda la tensión de la serie en un solo momento, prácticamente deja al espectador sin aliento. La aproximación de Nisan a Erkan con la fiscal Selma da la sensación de que su plan secreto, que ha sido inestable durante todo el episodio, finalmente será revelado. En esta escena, el espectador siente la creciente ansiedad de Nisan a cada paso, porque esta vez casi no hay a dónde correr. Pero Esref, al aparecer repentinamente en la puerta, cambia por completo el curso de los acontecimientos de un plumazo. El tiempo se detiene en ese instante, la explosión de emociones en el rostro de Nisan, miedo, sorpresa, culpa e impotencia, revela su mundo interior al espectador en toda su crudeza. Una mujer que no sabe qué hacer está completamente indefensa ante un hombre que sabe qué creer. La ira silenciosa en los ojos de Esref es el punto más impactante del final. Esa mirada, que lo dice todo sin decir palabra, transmite sospecha, resentimiento, control y el claro mensaje: estoy vigilando tus pasos, no puedes esconderte. Tan rápido como late el corazón de Nisan, el del espectador también se encoge. Porque esta mirada marca el inicio de un periodo irreversible. En resumen, la escena final es un punto de inflexión importante que marca el tono de la serie. Los secretos de Nisan se están cerrando, la sombra de Esref está creciendo y la tensión ahora es una guerra personal.